Buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca del impacto del petróleo en la economía ecuatoriana, centrándonos en estas tres preguntas que usted nos hizo. La voy a responder y las vamos a así analizar. Mi grupo está conformado por Amparo Arcíbar, Samia Briones, Kelly Triago, Gianni Alor y mi compañero Mateo Barreiro. Bueno, la primera pregunta es de qué manera el petróleo influyó tanto positiva como negativamente en el crecimiento económico del Ecuador en los años 70 hasta 2016. Bueno, tenemos que en sí el impacto positivo fue que el petróleo fue el motor más importante de la economía ecuatoriana desde los 70. Su impacto positivo se puede explicar así. Hay una entrada masiva de dinero al país cuando comenzó la explotación petrolera a una gran escala en 1972. El Estado recibió ingresos enormes eh, que antes no tenía, lo que le permitió financiar carreteras, escuelas, hospitales y obras públicas. Hubo un aumento del PBI y del ingreso de cápita, con altos precios del petróleo, eh, especialmente en los 70 y a mediados de los 2000 y hasta 2014. La economía creció rápidamente. En algunos periodos la economía prácticamente se duplicó gracias a estos ingresos. Hubo más exportaciones, más empleo. El petróleo se convirtió en el principal producto de exportación, trayendo dólares al país. La industria petrolera em, y sus actividades relacionadas generaron miles de empleos. Y también estaba la capacidad del Estado para invertir más, ya que el gobierno financiaba programas sociales, subsidios, becas, bonos, obras públicas y proyectos productivos usando el dinero que se ganó del petróleo. Y después vamos a pasar a la siguiente parte, que es el impacto negativo, ya que hubo una dependencia extrema del petróleo, ya que la economía se volvió bastante dependiente de un solo producto. Entonces, cuando el petróleo subía, todo iba bien, pero cuando este bajaba, el país entraba como en una especie de crisis. Entonces, las crisis económicas cada vez, había muchas crisis económicas cada vez que bajaba el precio crudo. Mm. Hubo caídas importantes del precio del petróleo que ocurrieron en los años 80 y a finales de los 90 y también entre el 2014 y 2016. En cada una, el Estado perdió ingresos, aumentó la deuda y el país sufría recesiones. También hubo un descuido de otros sectores, como el petróleo aportaba mucho dinero, no se impulsó la agricultura, la industria o el turismo, que es algo muy característico de nuestro país. Y, o sea, en sí, la economía no se diversificó. Y también hubo bastante endeudamiento, ya que cuando el petróleo bajaba, como ya lo había mencionado antes, se prestaba para cubrir gastos, generando más deuda y problemas a largo plazo. Después pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué decisiones políticas permitieron capitalizar esta riqueza y cuáles, en cambio, la desaprovecharon? O sea, ¿qué decisiones la desaprovecharon? Bueno, las decisiones que aprovecharon a la riqueza petrolera fueron la creación de empresas estatales petroleras, lo que permitió que una gran parte de las ganancias se quedaran directamente para el país. Se hizo inversión en infraestructura, se usó el dinero para las carreteras, energía, educación, salud y ayuda al desarrollo del país. También una renegociación de contratos petroleros, en los cuales en algunos periodos se logró que empresas extranjeras entregaron un alto porcentaje de ganancias al Estado. Y también hubo un ahorro temporal en fondos petroleros. En ciertos gobiernos se intentó ahorrar parte de estos ingresos, aunque esto no siempre funcionaba a largo plazo. Bueno, y las decisiones en las cuales se desaprovechó la riqueza petrolera fue que había un gasto excesivo sin planificación, ya que muchos gobiernos gastaban mucho más de lo que llegaba y se confiaban en que el petróleo siempre estaría alto y que este nunca bajaría. Y como ya lo había mencionado antes, nuestro país es bastante diverso y bueno, se confiaron en que solo había que confiar únicamente en el petróleo y que este no iba a bajar y bueno, no se diversificó la economía, no se impulsaban otras industrias y se dejó muy vulnerable al país. Y también hubo endeudamiento durante los años siguientes. En vez de ahorrar, se endeudaron incluso cuando el petróleo estaba caro.
Bueno, y también hubo inestabilidad política, ya que entre la rotación de gobiernos y los cambios constantes en modelo económico impidieron tener una estrategia petrolera estable, y también una mala administración y corrupción por parte de la administración política. Parte de las ganancias se perdió en una mala gestión o en proyectos que no fueron bastante eficientes, la verdad, que fueron, o sea, poco ineficientes, poco eficientes, perdón. Bueno. ¿Por qué se, bueno, pasamos a la última pregunta, ¿por qué se afirma que Ecuador vivió dos décadas perdidas entre 1982 y 1999? Este periodo se lo llama así porque durante casi 20 años el país o sea, no creció o creció muy poco. Y una gran parte de la población se volvió más pobre. Las causas principales de estas dos décadas perdidas son la caída brutal del precio del petróleo en los años 80. El Estado perdió gran parte de sus ingresos y tuvo dificultades para sostener la economía. También hubo una crisis en la deuda externa, ya que Ecuador debía bastante dinero a organismos internacionales y bancos y no podía pagar, y entró en repetidas negociaciones que frenaron la inversión y el crecimiento. Hubo bastante inestabilidad política, ya que hubo un cambio de presidentes, disputas con el Congreso y gobiernos que duraban poco, pero esto evitó políticas económicas a largo plazo. Una inflación, crisis bancaria, a finales de los 90, la inflación subió y muchos bancos quebraron. Fue la crisis de 1999, que es bastante recordada en nuestro país, y miles de familias perdieron sus ahorros. También hubo mucho desempleo y pobreza. La combinación de las crisis políticas y económicas hizo que la pobreza creciera y mucha gente migraba al exterior. Y por último tenemos la falta de diversificación, ya que el país siguió dependiendo del petróleo y de productos primarios, por lo que nunca tuvo un crecimiento estable. Y este es el impacto del petróleo en la economía ecuatoriana. Espero le haya gustado, doctora. Muchas gracias.